Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Siddhanto Palasara Nityarasikang Hang Sang Vilasatmakang Audaryakya Sudama Sevakadanam Vishramba Bhakti Pradam Yatya Yukti Vichakshanam Bhagavato Vashishta Shakya Sada Vandeham Tripurari Namaka Yating Sri Bhakti Vedantanam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ajanulambita bhujao kanakavatao sankirtanaika patarao kamalaya takshao Vishwambarao Dvijabrao Yugadharma Palao Vande Jagapriyakaro Karunavataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaye Pushpavanto Chitro Shando Tamonudao Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Sukho Sukadao Paramanando Sundaro Subalo Priyo He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vandana Korite Mui Kata Shakti Dhari Tamo Buddhi Doshe Mui Damba Matra Kori Tatapi Mukera Bhagya Manera Ulas Doshakshami Modame Koroni Jadas. So, welcome everybody. Bienvenidos a todas, todos. So, last time, as you know, we've been discussing throughout this series about Hemos refining estado hablando acerca de cómo refinar nuestros deseos y nuestras motivaciones en nuestra práctica del Uttama Bhakti para superar los obstáculos que tenemos en nuestra práctica y en algún momento nos podamos situar en Nishta o en una devoción. Cuando hablamos del karma, debemos tener mucha fe, mucha confianza que al final de este proceso no hay ningún obstáculo realmente. Después de que limpiemos, a veces se pone el ejemplo de que se pone dentro de un frasco tinta y se echa leche o agua en ella y en la medida que se echa este líquido se va limpiando. Entonces finalmente el Bhakti sabemos que va a limpiar todos los obstáculos. En realidad el único obstáculo real está en nuestra mente. Entonces refinando nuestros deseos, especialmente a partir del hecho de escuchar de las escrituras de los sadhus, esta mentalidad que nos va a producir esta práctica en un contexto en el que debemos evitar la crítica a los Vaishnavas, a los otros practicantes. Queremos desarrollar un tipo de mentalidad purificada, una mentalidad que nos permita acercarnos a los sadhus de verdad sin necesidad de darle reverencia simplemente desde lejos. Nosotros, aquellos de nosotros que estamos intentando de fijarnos en el estado de Nishta, entonces debemos trabajar mucho en estos aspectos. Para hoy, quiero cambiar un poco el tema que he estado desarrollando en las clases anteriores, relacionado también con el término Yukta Vairagya. Shyamananda Prabhu estuvo la vez pasada hablando acerca de este concepto. Podemos hablar un poco más sobre el término de Rupa Siddha Bhakti y
En estricto sentido, cuando usamos la energía material para el servicio de Krishna, en el Bhakti Rasamrita Sindhu encontramos un verso en el que Rupa Goswami dice que el vairagya de aquella persona que emplea los objetos que son apropiados para el desarrollo devocional, pero que permanece desapegado de ellos, esto es muy bueno para el Bhakti. Estos objetos deberían ser usados persistentemente en relación a Krishna. Para ellos que no conocen este término, Rupasida Bhakti, es cuando todavía tenemos algunos deseos materiales y los queremos utilizar en el servicio de Krishna, porque todavía los tenemos, no podemos deshacernos de ellos fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo que tengo el deseo de crear de grabar un álbum de rock, pero tratando de direccionarlo hacia el servicio devocional con letras devocionales. Entonces, en un sentido, en un grado, esto puede ser puede tener resultados benéficos para el desarrollo del proceso. Entonces, es una mezcla. Entonces, el concepto más adecuado de este punto de estar mezclando, digamos, es Rupasida Bhakti, de tener todavía deseos materiales, pero tratar de utilizarlos en el servicio de Krishna. Hay muchos ejemplos de esto en las historias que nos cuentan las escrituras. La forma en la que el Rupasida Bhakti se define como un esfuerzo un esfuerzo que nosotros desarrollamos para adquirir un desarrollo hacia la práctica, el bhakti. En el contexto de pensar acerca del cuerpo del bhakta, entonces tenemos que ser conscientes de todos estos detalles. Entonces podemos tratar de entender la diferencia entre Yukta Vairagya y Rupasida Bhakti, pero en el contexto de entender más la purificación de los deseos de las que trata esta clase, podemos entender los diferentes niveles del Bhakta y del Bhakti, para entender cuál es el nivel de progreso en el que nos encontramos y hacia el que nos dirigimos. El Rupasida Bhakti es una forma de Bhakti. Cuando, por ejemplo, alguien desea disfrutar algo material, pero él lo utiliza este deseo también para conectarlo en su servicio hacia Krishna. En nuestra sampradaya, nosotros tenemos que refinar nuestras motivaciones y tenemos que entender tenemos que desarrollar una distinción clara acerca de estos puntos, porque algunas veces, por ejemplo, en mi propia práctica, muchas cosas yo las mezclo dentro del término mismo del bhakti, pero algunos maharaj nos explican que se puede hablar de bhakti mezclado con otros deseos que no son puros. Entonces, a partir de nuestra naturaleza material, nosotros debemos trabajar con eso, porque inicialmente nosotros tenemos esa característica. Cuando tenemos un karma, por ejemplo, el pralabdha karma, el que no se ha manifestado, y el villa, el que ya se está empezando a manifestar. Y en esta práctica, cuando nosotros tenemos una intención adecuada en la práctica y vamos dirigiendo estas
actividades de forma correcta, esto nos lleva a purificar, a limpiar los apegos que tenemos nosotros. Srila Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami dice en el verso del el Bhakti Rasamrita Sindhu, si una persona tiene mucha atracción hacia la adoración del Señor, incluso aunque tenga apegos materiales muy fuertes, estos apegos van a ser destruidos completamente a través del sadhana, sin que se apele a Vairagya. Vairagya es entendido como un tipo de renuncia. También Sri Jiva Goswami dice, si el Vairagya fuera condenado en el inicio del Bhakti, entonces esto causaría que el corazón se vuelva duro. O sea, la pura renuncia es condenada al inicio del Bhakti por esto, de la práctica del Bhakti. Sin embargo, el Vairagya sin embargo, se recomienda que el Vairagya se practique en un nivel u otro, puesto que una persona llena de deseos materiales no va a poder avanzar en el proceso. Y también se dice que Sri Jiva Goswami dice que el sabor y en el estado de ruchi o ese sabor que se tiene por el bhakti, toda la atracción material va a ser destruida completamente. Esto es lo que significa es que esta atracción material va a ser destruida completamente en el estado maduro del bhakti. Entonces tenemos que estar seguros de que en la medida que nosotros nos ocupemos en el bhakti, vamos a limpiar nuestro corazón y vamos a limpiar este deseo que tenemos por disfrutar de las cosas materiales. Es una cuestión que no va a ocurrir de un momento para otro, pero va a ocurrir como un proceso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de quiero tener un puesto en mi desarrollo profesional u otros tipos de deseos materiales. Algunas veces estamos ocupándonos algunas veces realmente hay algo que hay dentro de mí que tengo que expresar acerca de alguna forma. Y pues, aunque sea material, yo tengo la posibilidad de espiritualizarlo, de volverlo algo más puro, de dirigirlo de forma correcta. Entonces escuché a Guru Maharaj hablando sobre esto en relación con el Karma Yoga, y como yo entendí esto, es que Rupa Siddha Bhakti es el yoga, el Karma Yoga en el contexto del Uttama Bhakti. Es algo que es karma, algo material, pero que puede ser usado en el contexto del Uttama Bhakti. Por ejemplo, podemos dar donaciones a la conciencia de Krishna o desarrollar diferentes prácticas, acciones, que las podemos dirigiéndolas hacia el desarrollo de la práctica devocional. No deberíamos pensar simplemente que debemos deshacernos de los frutos de la acción inmediatamente, porque nosotros todavía no tenemos un apego tan profundo hacia el bhakti. Entonces, tenemos que analizar cuál es la posición en la que nosotros nos encontramos y utilizar ese proceso en el que nos encontramos, los deseos y las ocupaciones en las que estamos, para dirigirlas hacia el bhakti. Guru Maharaj a veces menciona
que, por ejemplo, trabajar para mantenernos a nosotros mismos. Para todos nosotros va a ser diferente de cierta forma. Entonces, antes de movernos a los otros tipos de bhakti, yo personalmente encuentro que es muy beneficioso pensar, por ejemplo, cuando Jiva Goswami nos dice, me encontré un Prabhu que quizás algunos de ustedes pueden conocer, un Prabhu que realiza un trabajo grabando algunas sesiones y creo que su trabajo puede servir mucho y puedo poner el link ahora más adelante para que ustedes lo puedan revisar. Oh Lord, whatever I did in the past, Entonces Jiva Goswami dice, oh Señor, cualquier cosa que hice en el pasado, cualquier cosa que estoy haciendo en el presente y cualquier cosa que haga en el futuro, solamente por favor, acepta los frutos de estos actos. I'm gonna have to look at them. You know when you're on the spot and then you forget. Mama Sakaramani Dushkramani Yadraga ¿Está leyendo el verso en sánscrito? En todas mis buenos y malos actos, cualquier apego que me quede, pueda que el Señor completamente los llegue a limpiar. Oh Señor, cualquier apego a los sentidos que yo tenga, ojalá que en algún momento este apego se dirija hacia ti, teniendo devoción hacia ti. Oh Señor, así como las jóvenes chicas tienen placer al pensar en los jóvenes y los jóvenes al pensar en las mujeres jóvenes, pueda que algún día mi mente tenga placer de forma similar al pensar en ti. Entonces, tratando de pensar en estas cosas, podemos entender cómo desarrollar una práctica para llegar a direccionarnos de forma más correcta hacia el Uttama Bhakti. Un segundo punto que quiero tratar hoy es el segundo tipo de Bhakti, acerca de la relación que tiene Bhakti y Gyan. Por ejemplo, un Jnani puede pensar en la tolerancia, no violencia, compasión, pero en la cultura de Uttama Bhakti, nosotros estamos tratando de entender que estas no son las características que nosotros queremos desarrollar por sí mismas, para sí mismas. Entonces, como Guru Maharaj lo dice muchas veces, nosotros debemos pensar el paso de los números negativos a los números positivos. Alguien, por ejemplo, está practicando el veganismo y puede ser ateo. No está practicando Uttama Bhakti, pero puede estar atraído por la no violencia. En el contexto del Uttama Bhakti, nosotros debemos entender estas prácticas y estas cualidades como una ayuda, como un instrumento para que nos lleve al Uttama Bhakti. En el verso 1, 2, 2, 6, 1 del Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami dice las reglas básicas como la limpieza y
Otras cualidades deseables aparecen automáticamente aquellos que se dedican a Krishna. Ellas no son incluidas como, aunque ellas no son incluidas como angas del Bhakti, aparecen automáticamente. Entonces sabemos, por ejemplo, que Srila Prabhupada requería de sus discípulos estas características en el momento de que fueran iniciados. Entonces estas características se vuelven Bhakti en el contexto de una dirección dada por el Guru. Hay muchos ejemplos de estas cualidades que se dan en el canto 11. Por ejemplo, limpieza, austeridad, tolerancia, simplicidad, no violencia y otras. Ellos pueden entenderse como Sangha Vida, Sangha Bhakti. Algunas veces nosotros nos preguntamos, en esta sección, en el canto 11, se habla de las 26 cualidades del Bhakta y del Bhakti. Entonces uno puede analizar en qué grado las puede uno tener. Y cuando Sri Rupa Goswami comenta este pasaje, habla que esto viene automáticamente, mientras que Srila Vishvana Chakravarti Thakura dice que aquellos que se encuentran completamente dedicados a Krishna, que están absortos completamente en Krishna, las cualidades buenas aparecen espontáneamente. Entonces debemos desarrollar la capacidad para tomar refugio en el Bhakti de una forma más directa, no de forma independiente, en esas características, no con la idea, con el pensamiento de que estas características causan Bhakti, no, porque esto es equivocado. Estas características no causan Bhakti, más bien a partir del Bhakti viene automáticamente, se dan estas características. Entonces, los esfuerzos que son directos del Bhakti, aquellos que nos llevan al desarrollo y el compromiso del Bhakti, pueden causar más bien estas cualidades, las cuales a su vez cuando se desarrollan pueden ayudar a que el Bhakti mismo tenga más desarrollo. Actividades como el Sravanam, Kirtanam, Smaranam. Sri Rupa Goswami habla de 64 prácticas principales en el contexto del Uttama Bhakti. Por supuesto que hay muchas más. El Hari Bhakti Vilash habla más detalle de estas. Sri Rupa Goswami dice en un verso que muchas angas del Bhakti son explicadas en el Hari Bhakti Vilash. Entre ellas, las más famosas, para lo que yo entiendo, no voy a explicar las 64 hoy porque por supuesto no tengo tiempo para esto, pero podemos, podemos escribirlas en un cuaderno, o si no están traducidas al español o al inglés, entonces podemos buscarlas y tratar de entenderlas a partir de los gurús, como las han descrito. Y podemos enfatizar estas dos tipos de Bhakti que estoy hablando en este momento. No debemos pasar por alto estas angas del Bhakti y debemos tratar de apegarnos lo más posible hacia estas. Es muy fácil pasar por alto ellas, puesto que estamos muy apegados al mundo material. Por ejemplo, cuando estamos practicando,
ejemplo, cuando tomamos una de estas angas del Bhakti y nos ocupamos completamente de en esta práctica, en esta anga del Bhakti, a veces puede ser complicado, puesto que nosotros no tenemos el adhikar ni la atracción adecuada, entonces tenemos que ser mesurados y tener un equilibrio en cómo practicar estas diferentes angas directas del Bhakti. Debemos entender que estas otras formas del Bhakti tenemos que empezar a balancearlas y balancearlas con aquellas cosas que todavía están cautivando nuestra realidad material. Incluso en este contexto del Uttama Bhakti debemos desarrollar un balance de acuerdo con nuestro adhikar. Lo que necesitamos desarrollar es un sentimiento adecuado, un deseo de que todos los días intentemos llegar a desarrollar el deseo de avanzar más y de ocuparnos más, sin hacerlo inmediatamente, sino empezando como a cultivar esa intención. Entonces, como todos los seminarios pueden ser dados acerca de los angas del Bhakti de muchas formas, pero en relación con la purificación de los deseos, podemos hablar de unas pocas angas del Bhakti que pueden ser muy útiles para profundizar en nuestra práctica de refinar nuestros deseos y motivaciones. Por supuesto, podemos hablar del Kirtan. Y estoy seguro que ustedes lo han experimentado, cantar y bailar y estar feliz en Kirtan. Incluso la danza es un anga del Bhakti. Rupa Goswami, por ejemplo, dice, bailar enfrente de la deidad es un tipo de práctica espiritual directa. También es que se ha dicho, Narada ha comentado que todas aquellas cosas inauspiciosas que están en el cuerpo de uno se evaporan cuando tú estás bailando en Kirtan y cuando estás cantando y bailando para Krishna. Entonces, dicho esto, debemos ser conscientes de que quemar esas cosas equivocadas, esos anartas que tenemos a través del Kirtan y el baile para Krishna, es un efecto secundario que ocurre al ocuparnos en esta práctica. Debemos de tratar cuando nos ocupamos en esta práctica, debemos de quitarnos la idea de la mente de que a través de estas prácticas vamos a estar liberados de nuestros apegos o que nos van a llegar cosas buenas, porque esos son unos efectos simplemente secundarios. Las diferentes angas del Bhakti pueden ser entendidas realmente related to Guru, taking shelter of Guru, receiving teachings, and serving him with respect. Again, that's a whole seminar in itself. Aquí tengo un comentario, pero algunas veces es muy fácil para los devotos que he tenido muchas experiencias, incluso ustedes mismos han podido tener estas
estas experiencias de tratar de dar satisfacción a los sentidos de Krishna, nos lleva a un estado de satisfacción y podemos recibir mucho beneficio si nosotros seguimos ese tipo de prácticas de forma consciente, cuando refinamos nuestros deseos, cuando lo hacemos con la intención clara de satisfacer a Krishna y alcanzar el prema, no relacionados o no con el deseo de alcanzar cosas kármicas. Entonces, Srila Rupa Goswami nos cuenta acerca de esto cuando él dice algunos de los versos de las escrituras, los resultados materiales de las sangas del bhakti, aquellos que tienen, son atraídos por aquellos que tienen mente material, pero aquellos que tienen un gusto purificado, lo hacen por sí mismos. Krishna Kaviraj nos dice, él dice que en su comentario de este verso, las escrituras han dicho que hay unos resultados secundarios del bhakti que sirven para que aquellas personas que están todavía pegadas en lo material se sientan más seguros en el desarrollo de este tipo de prácticas. Aunque algunos que desean placeres materiales o incluso celestiales son atraídos por la práctica del bhakti. Entonces, en la medida que se desarrolla esta práctica en el sadhana bhakti, estos deseos se van evaporando. Aunque los devotos puros o los devotos mezclados se ocupan en esto, sabemos que el Señor tiene la capacidad de limpiar todas las anartas y todos los deseos materiales que puedan tener cualquier persona. Entonces podemos tener el caso de Dhruva Maharaj como una referencia que ya la hemos dado anteriormente y que Rupa Goswami también habla de esta referencia. Entonces hay mucho beneficio que podemos, mucho progreso que podemos hacer, incluso aunque nosotros seamos todavía devotos mezclados, de aplicarnos, de ocuparnos en estas prácticas en la medida de lo posible mucho más y con el objetivo en mente y en el corazón de que el objetivo que se quiere lograr es la purificación y es el amor por Krishna y la satisfacción de Krishna de forma intrínseca. Entonces, se puede dar el ejemplo de que se le puede dar un helado o un dulce a un niño para que limpie su habitación. Y entonces esto tiene varias consecuencias que le está enseñando al niño a que desarrolle su responsabilidad, etcétera, de cierta forma engañosa. Entonces, algunas personas van a estar atraídos al bhakti por sus reacciones kármicas, por sus resultados kármicos. Algunos hablen, por ejemplo, el Bhishma Ekadasi que tuvimos en estos días, y hay muchos que lo hacen con nuestra mentalidad de que lo hacen con la mentalidad de que este Ekadasi contrarresta todos los errores que se hayan cometido en otros Ekadasis. Eliminan todos mis pecados. Pero en la cultura del Uttama Bhakti no debemos desarrollar esta mentalidad. Nosotros debemos refinar nuestro pensamiento. Y debemos desarrollar la capacidad y el deseo por seguir a aquellos que ya han desarrollado una actitud más favorable que nosotros. Y no debemos
desarrollar una actitud de que yo soy mejor que los demás porque estoy practicando más en estas sangas. Esto no es nada favorable para el Bhakti. Pero si nosotros progresamos, nosotros debemos desarrollar un refinamiento. Nuestro Guru Maharaj dice que muchas veces que la práctica es mejor que el precepto. Eso es lo que puede inspirar a otros para que desarrollen una mejor comprensión. Me gusta mucho algo que dice Vishwanath Chakravarti Thakur. Aquellos que practican el Bhakti para lograr el cielo, está hablando de los semidioses, por ejemplo. Sri Narottam Das Thakura dice en su traducción, si uno obtiene los planetas de los semidioses y disfruta ya, entonces los podemos felicitar, decirles muy bien, lo han hecho muy bien. Sin embargo, para mí mismo, yo estoy muy contento simplemente con adorar a la pareja divina a través del amor puro. Esto es lo que tiene más valor en todos los universos. Me gusta mucho este verso, es muy hermoso. Está hablando de otro anga del Bhakti, que nosotros debemos estar con mucho entusiasmo. En un comentario podemos decir que las personas lo hacen muy bien cuando desarrollan la capacidad, por ejemplo, para ir a los mundos celestiales, pero nosotros no debemos esforzarnos por esto, solamente debemos estar apegados a Krishna, a los Vaishnavas y al Guru. Nosotros debemos refinar nuestra mentalidad, desarrollar nuestras prácticas para dirigirnos en esa dirección específica. Por ejemplo, Vishwanath Chakravarti Thakura afirma en su comentario del Bhagavad Gita que mi sadhana es servir a los pies del loto del Señor y recordarlo como mi guru me lo ha dicho. Ese es mi objetivo, es la medicina que me mantiene, es tanto el sadhana como sadhya. Ese es el objeto más adorable. Esta es mi obligación. Y el mundo se destruye o no se destruye, esto no me importa a mí. Lo que me importa realmente es esta obligación que tengo. Un devoto debe permanecer feliz y con fe y convicción. Su inteligencia, pero la inteligencia de otros no está dirigida de una forma estable, puesto que tienen muchos deseos en el karma yoga, por la infinidad de las acciones y las prácticas en las que se ocupan. Incidentalmente, Srila Prabhupada les dijo a sus discípulos que deberían estar fijos en su intención por el deseo del Bhakti. Y eso es una sugerencia que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura le dio precisamente a Srila Prabhupada. Entonces debemos desarrollar una inteligencia resoluta. Y si nosotros desarrollamos este tipo de deseo, las otras cosas van a irse desarrollando a través de esto. Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad para ir en la dirección en la que adecuada y sobrepasar los obstáculos que se nos atraviesen en este objetivo.
Hay una entrevista muy hermosa donde una devota dice que Krishna nos está dirigiendo, guiando en todo momento. Y Srila Siddhar Maharaj dice algo similar, quizás ustedes lo conocen. No, ninguna fuerza por fuera externa nos puede guiar si nosotros tenemos sinceridad en nuestro proceso. Está basado en la naturaleza de nuestra sinceridad y nuestra fe. Todas las circunstancias que no son favorables simplemente no son algo real. Si alguien realmente está dirigido hacia mí, dice Krishna, estas circunstancias no lo tocarán. La sinceridad es invencible. Incluso los obstáculos van a ayudarnos a avanzar. Desde un punto de vista más superior, todas las cosas están llegando para ayudarnos en este proceso. Es por esta razón que refinando nuestro corazón, nuestro pensamiento, es tan importante. El deseo es un aspecto natural y necesario de Krishna. Es natural. Krishna está atado, apegado a sus devotos. Podemos utilizar este principio del apego y tratar de estar apegado a las prácticas espirituales, hacia al Swarup Shakti. Todos los apegos distintos que se vuelven obstáculos, aunque sean muy fuertes en el proceso inicial, tenemos que aprender incluso de estos. Sabemos que todos pasamos por esto, todos lo estamos experimentando, que necesita mucho trabajo de nosotros. Antes de que yo concluya, me gustaría compartir un par de ideas acerca de cómo lograr una práctica determinada. No hemos hablado del canto del santo nombre. Srila Rupa Goswami cita el Srimad Bhagavatam: oh Rey, cantando constantemente el nombre de Krishna, nos lleva a todo tipo de auspiciosidad, desde la satisfacción de los deseos materiales hasta el amor puro por ti. Me gusta compartir esta idea de Srila Narayana Maharaj, que dice en un artículo, como en el caso de escuchar después de kirtan o cantar, después llega el tipo de pensamiento de la forma y los lilas de Krishna. Hay unos versos o canciones que han sido compuestas por Mahadevotas, devotos muy altos. Escucharlas o cantarlas no es recomendable, porque los sentimientos allí están proyectados desde su punto de vista subjetivo. El nombre de Bhagavan es más supremo. Y el kirtan del Hare Krishna Mahamantra es mucho más estimado, porque fue cantado por Sri Krishna Chaitanya y por los devotos superiores. Si uno no tiene la oportunidad de escuchar a un devoto alto cantar los nombres, uno debe hacerlo personalmente. Uno debe saber que el kirtan de estos nombres fue desarrollado anteriormente por los devotos más superiores y siguiendo la guía del Guru Parampara, y hacerlo de esta forma.
Entonces debemos de refinar nuestro pensamiento para tomar el refugio de los Vaishnavas superiores y tomar su refugio. Entonces sabemos que en este proceso, si nos ocupamos realmente en él, nunca nada nos va a poder nada nos va a poder detener. Siempre va a haber un desarrollo continuo en este proceso. Creo que una de las cuestiones con las que tenemos más problemas antes de llegar a Nishta, estamos siempre peleando con nuestros sentidos, ellos siempre están llevándonos a todas partes, se manifiesta en muchas formas, en diferentes devotos. Antes de Nishta es algo muy normal. Entonces, yo tuve una pregunta a mi Guru Maharaj, ¿cómo es el problema de controlar los sentidos? ¿Cómo puedo hacer un avance en esta situación? Él dijo, cualquier persona puede avanzar mucho en cualquier posición tenga. Él tiene que empezar a esforzarse de forma realista y sincera en la etapa en la que cada una persona se encuentre. Entonces tiene que ser muy realista. Uno debe acercarse a nuestro guru, ser muy sincero, abrir nuestro corazón a él, y el guru siempre con su compasión va a hacer unos arreglos en el devoto. Por ejemplo, cuando se canta el nombre de Krishna, esto nos va a ayudar a desarrollar la actitud correcta. Nunca dejes de cantar el santo nombre de Krishna en ninguna circunstancia. Incluso si estás urgido de deseos, estás lleno de deseos materiales. Hay muchas cosas importantes aquí, pero podemos decir que el canto del santo nombre nos ayuda a limpiarnos a nosotros mismos de todos estos apegos que tenemos. Si nos mantenemos ocupados, comprometidos con esta práctica, esto va a tener un efecto progresivo. Podemos hacer desarrollar muchas ocupaciones en el Bhakti. Para terminar esta serie, quiero terminar con una cita de Guru Maharaj que encapsula esta serie que yo he estado dando acá. Él escribe: yo les digo a los devotos que sigan los pasos de aquellos que están en Vrindavan. Limpiar el corazón a través de la práctica espiritual. Vayan a Kriya, toma mucho tiempo, toma cierto tiempo, pero es muy importante saber por qué lo estamos haciendo. Al principio parece un proceso largo, pero en la medida que nosotros desarrollamos un sabor por esto, hay muchas cosas que nos vamos a encontrar en el camino. A través del canto, los impulsos materiales van a ser superados, y aquellos que están fijos en la devoción Nishta, uno alcanza a partir de eso un genuino apego, deseo y sabor por la práctica. Nos lleva de esto a Shakti y luego a Baba. Entonces, volviéndonos serios en esta práctica y en el canto de Krishna, solamente a través de estas seriedades que Krishna va a mostrar su misericordia a nosotros. Quiero dar muchas gracias a mi Guru Maharaj y la Bhakti Vedanta Tripurari Maharaj, y por darme la compasión de permitirme hacer esta serie.
y a Padmanabha Maharaj también, que me ayudó a desarrollar este tipo de, esta ofrenda o este servicio que estoy desarrollando aquí. Muchas gracias a ustedes por prestarme sus oídos en este proceso de escuchar Sravanan, este tipo de... Y esto es todo lo que yo quiero decir por hoy y espero sus correcciones, sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hare Krishna, Sakirati. Hare Krishna. Sakyarati, pranams para usted y todos los devotos. Solo quiero dar mi apreciación. Fue realmente, me alimentó mucho, muy claro. Tuvo mucha sustancia, muy bien presentado y me gustó demasiado. Eso es simplemente lo que yo quería decir. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Estoy muy feliz de que sea útil para ustedes y ser parte de este tipo de series. Gracias por su dedicación, por estar acá. Nosotros tenemos este tipo de Sravanan Kirtanan a través de ustedes. Lo estamos haciendo entre todos, ¿verdad? Aquí a Siamananda dice, pues yo opino lo mismo. ¿Hay otros comentarios o...? Muchas gracias, dice otra madre. No, she's saying that she can't hear the audio. It's not as loud. Okay. Okay. Just leave a minute, and then if there's no other comments, we'll wrap up. So, yeah. So thank you all. As I say, it's been really wonderful, and I've been really. I haven't always been able to tune in live for so many. Gracias a todos. Voy a tratar de estar ocupado en estos temas, a seguir continuando con este estudio. Por mi parte, estoy muy afortunado de estar acá y muy bendecido por su asociación. Hare Krishna. Entonces vamos a desarrollar nuestra práctica hacia el Uttama Bhakti. Podemos hacer mucho progreso.